tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que podamos compartir juntos una vez más la lectura y el estudio del Evangelio según Lucas. Y hoy continuamos con el capítulo 12, versículos 49 al versículo 59. Así que los invito a que me puedan estar siguiendo con la lectura, allí en Lucas 12, versículo 49 al 59. Y dice así: He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen: va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Bueno, hermanos, el fragmento que tenemos para hoy, muchas veces es uno de esos textos que son difíciles de interpretar o de difícil comprensión también, y que se nos dificulta un poco a la hora de tomarlos y de comprenderlos, y tal vez lo vemos como textos que se suele llamar también en interpretación bíblica, en teología, textos oscuros, ¿no? Pero no porque sean oscuros porque tengan una oscuridad escondida, oculta, sino precisamente porque son de difícil interpretación. Y en este fragmento, sobre todo del 49 al 53, hay que entenderlos desde el contexto, y desde el contexto también desde donde está narrado. Recordemos que está inmerso en un discurso que empezaba en el capítulo 12, versículo 1, y terminaba en el capítulo 13, versículo 9, que en ese discurso tenemos varias circunstancias, como ya fuimos viendo las semanas pasadas, de cuál es la decisión propia, de la hipocresía, ¿sí? de que en dónde ponemos nuestra esperanza, en dónde ponemos nuestra fe, dónde ponemos nuestros tesoros, si nuestros tesoros están en algo material o están verdaderamente en las cosas de Dios, que nos invita a poder reflexionar y elegir y decidir de qué parte estar. Entonces un poco lo podemos empezar a comprender desde ese lado, y también desde el lado del contexto al que Jesús le está hablando. Y para eso vamos a referenciar algunos versículos, algunas notas del Antiguo Testamento, y de cómo va cerrando después también dentro del capítulo, dentro del versículo 54 al versículo 59. Así que en el versículo 49 nos dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Recordemos que en los versículos anteriores se nos hablaba de aquel señor que cuando llegara, qué bueno que iba a encontrar al siervo trabajando, que también hacia el final, ¿no? Que era daba mayor castigo o mayor mayor castigo a aquel que no cumplía, o aquel que sabía que tenía que hacer algo y no lo hacía, ¿sí? Pero bueno, también ahí se nos habla, y pudimos ver la semana pasada, acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene dentro de la familia de Dios, dentro del pueblo de Dios, y que cada uno tiene como hijos de Dios y como discípulos, a lo que siempre nos vamos corrigiendo y alineando y modificando, o no modificando, sino vamos encauzando nuestra vida en el Señor, nuestro camino en el Señor. Pero entonces no lo veamos desde ese lado del castigo y del Dios castigador, como muchas veces está, como muchas veces lo podemos ver, y solamente desde ese punto de vista, sino que
cuando Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, que hoy ya estuviera ese fuego ardiendo. Y podemos ver al fuego en dos aspectos, ¿no? En uno, así como si fuera un juicio, como fue el tema del fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? O Elías cuando aniquila a los enemigos con fuego del cielo. Por eso más adelante Lucas, también en uno de los relatos, en una de las narraciones, cuando los discípulos le dicen, ¿querés que hagamos caer fuego sobre esa ciudad como lo hizo Elías? Y Jesús los reprende, y ahí podemos ver cómo es la misericordia del Señor. También podemos ver al fuego como algo liberador, ¿sí? Recordemos que Dios se manifestaba en el fuego y en una columna, en una columna de fuego y de nube que iba indicando a Israel el camino que tenía que seguir para la liberación. Entonces podemos tomar en este versículo las dos o ambos condiciones se pueden ver. Una, porque Jesús viene anunciando ya lo que va a pasar, ¿sí? En la elección que cada uno tiene que tomar. Ya Jesús nos está anticipando y está caminando prácticamente hacia la cruz, ¿sí? Hacia el Calvario. Entonces nos está llevando hacia ese momento en el cual debemos decidir. Y las figuras o la imagen con la que Jesús le tiene que hablar a las personas, a toda esta multitud, también recordemos que estaban los fariseos, ¿sí? Que eran los hipócritas, ¿no? La levadura, que había que luchar contra la hipocresía. Hacia el comienzo del capítulo 12 nos habla de eso. Entonces tenemos que entenderlo también desde todo el contexto, desde el comienzo del capítulo 12, desde el comienzo de todo este gran discurso. Entonces podemos tomar al fuego como ambas cosas, como esa parte liberadora, donde Jesús es el fuego, es esa columna de nube y fuego que nos lleva a la liberación del pecado, a la liberación personal, ¿sí? A un encuentro con el Señor, como también es ese punto o ese momento en donde tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es nuestra decisión? Bueno, ser arrasados por el fuego o ser guiados por el fuego a la liberación, ¿sí? Es básicamente un poco eso. Por eso también la expresión de Jesús es que como quisiera que ya estuviera ardiendo, como quisiera que ya hoy estuvieran todos ustedes, a todos los que le hablo, decididos a seguir a ese fuego que los libera, que los liberta, libres de hipocresía, libres de pensar en el egoísmo, libres de pensar en las cosas, en dónde están las cosas materiales, ¿no? Y todo lo que fuimos viendo en el discurso anterior, de ser buenos servidores y de esperar con ansias al regreso del Señor. Es por esto que en el versículo 50 dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. O sea, ese fuego, ese momento en donde todos están encaminados hacia la presencia de Dios, todavía no está pasando. Y Jesús quiere que pase ahora, pero aún tiene que atravesar ese bautismo. Y tomemos acá el bautismo, o la palabra bautismo, no como la conocemos habitualmente, que es ser pasados por agua, en donde uno es muerto, resucitado al pecado, ¿sí? Tiene una nueva vida, ¿no? Sino que tiene que pasar esa prueba que será consumada en la calavera, en el Calvario, que es la muerte y la resurrección, que es pasar a través de la cruz, ¿sí? Para poder llevar todos nuestros pecados y al tercer día resucitar. Y en el versículo 52 es donde, en el 51 es donde empezamos a ver este tema que es por ahí un poco difícil, de difícil interpretación también, que dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué
qué cuestión difícil, ¿no? Porque muchas veces las peleas y las discusiones y el día a día en la familia muchas veces no generan, o a veces es muy difícil de sobrellevarlo, de llevarlo adelante, ¿no? Por más que esté todo bien, siempre hay pequeñas discusiones y esto está más vivo que nunca, ¿no? Lo que está pasando. Por eso nunca hay que guardar rencor contra nuestros familiares, pero esto tiene un antecedente en el Antiguo Testamento y esto es lo que quiero remarcar más allá de la validez. Que después esto se va a ver, lo vamos a notar ahora en unos minutos, cuando veamos del capítulo 54, 55 en adelante, que esto refuerza y ayuda a la interpretación de estos 3 versículos. Por eso, acá tenemos, no sé, yo estoy siguiendo siempre NBI y tiene un título que me divide al fragmento que estamos leyendo y estudiando hoy. Entonces, muchas veces esto nos corta un poco el hilo para la interpretación de lo que está anteriormente o muchas veces de lo que viene después. Pero bueno, volviendo al texto, volviendo a los versículos y volviendo a la división dentro del seno familiar, ¿sí? Eso que es algo tan íntimo y muchas veces ya lo veníamos viendo, que también estar dentro de la familia, cuando Jesús hablaba de la familia, era estar dentro de ese núcleo cerrado que rodeaba a Jesús, que rodeaba a su entorno, era estar en relación íntima, en relación, digamos, directa con el Señor y sin ningún tipo de intermediario, y que Él nos tomaba de esa misma manera. Sin embargo, acá, y recordando un poco el contexto de que tiene un tinte escatológico de lo que está por venir, acerca de la salvación, de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿sí? Si seguimos el fuego o esperamos a que el fuego nos consuma, ¿sí? Tiene que ver algo con aquello que está por venir, y de hecho lo va anunciando en esa prueba, en ese bautismo que tiene que pasar por la cruz. Entonces es el momento para decidir qué hacer con nuestra vida. Y esto o lo podemos tomar, el tema de la división de la familia, en Miqueas, capítulo 7, versículos 5 al 6. Dice: no creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Miqueas denuncia a la venida del Señor, o anuncia a la venida del Señor, denuncia a los falsos profetas, denuncia a los gobiernos corruptos, denuncia todas aquellas cosas, los castigos y triunfos que va a venir sobre Sión. Entonces va mostrando las diferentes cosas que están por venir a Israel, que están que el pueblo judío está por pasar, pero también anuncia la gran liberación, anuncia que en algún momento todo eso se va a acabar y va a venir algo nuevo. Entonces, este texto relacionado con Lucas, nuevamente Jesús lo está poniendo para que ellos vean que está pasando de nuevo ese tiempo, y que es en ese tiempo en donde tienen que estar atentos. Jesús les recuerda lo que dijo el profeta Miqueas, ¿sí? Por otro lado, ya y yendo un poquito más sobre el Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él, versículo 6, dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Lo que está haciendo el Señor, recordando a estos momentos, o trayendo en el discurso estos momentos, es que precisamente se está acercando el tiempo en donde uno puede reconciliarse, donde uno puede buscar al Señor. Son esos momentos en donde tenemos que estar atentos, y son esos anticipos de que el reino de los cielos está cerca. Hice demasiada vuelta para decir eso. Básicamente es con esto Jesús les está anunciando que el reino de los cielos, que el reino de Dios está cerca y está por pasar, que el Señor ya está pronto a venir. Entonces tienen que estar atentos a estas señales. Por eso después
en el versículo 54 en adelante comienza a hablar del clima. Y recordemos esto, ¿no? De que son señales, ¿sí? Dice, luego Jesús añadió, dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente y enseguida dicen va a llover y así sucede, y cuando sopla el viento del sur dice va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Y esto va ligado a los 3 versículos anteriores. El tiempo actual es un tiempo donde hay división en las familias, donde hay peleas en las familias, donde hay luchas, pero allí es donde el Señor y donde el fuego liberador del Señor puede reconciliar a todo esto, pero principalmente busca reconciliar al pueblo, reconciliar a las personas de cualquier clase social que sea, de cualquier circunstancia que esté, con Dios, ¿sí? Entonces, por medio de esto tenemos relacionado cómo es que podemos pronosticar el tiempo y no podemos pronosticar los tiempos en que vivimos. Y Jesús en el versículo 56 dice, hipócritas, los llama a todos los que están hipócritas, porque notemos que aquí ya no está hablando, no se está dirigiendo a los fariseos por un lado, a los discípulos por el otro, ¿sí? No, sino, o a alguien en particular, sino que ya está hablando a toda la multitud, a todos los que están allí. Entonces, muchas veces tenemos que saber interpretar qué tiempo es el que estamos viviendo. Y estas son señales, no solo las señales que después, es que el título justamente dice señales de los tiempos al versículo 54 en adelante, pero en realidad tendría que ser prácticamente desde el versículo 49, porque son las señales prácticas o las señales que vivimos día a día, en donde hay luchas, peleas, discordias, es porque el Señor está pronto a venir. Entonces en ese momento es en el que tenemos que decidir o aceptarlo. Si bien también hay algo particular del Evangelio de Lucas, que es la palabra o la frase hoy, ¿sí? Teológicamente hoy es ese momento en donde uno reconoce al Señor como Salvador y Señor de su vida. Es ese momento, es ese instante en donde uno reconoce de que la salvación entra en la casa, ¿no? Por eso a Zaqueo le dice, es necesario que hoy entre en tu casa, no mañana, no ayer, no antes de ayer, no, hoy. Fue hoy, es ese momento. O al principio del Evangelio de Lucas dice, hoy nos ha nacido un Salvador. Es hoy que nos ha nacido el Salvador en medio de todos nosotros y es hoy el día en que nace el Salvador en mi vida y lo tenemos que ver desde allí. ¿Sí? Entonces, estos 3 versículos no lo veamos, o nos animo a que no los veamos solos, sino que podamos entenderlos como parte de estas señales, ¿sí? Como parte de las señales que Jesús le dio a ese momento y nos da a nosotros, porque la palabra es viva y eficaz y actual, de cómo es que están nuestras circunstancias para poder decidir si vamos tras la columna de nube y fuego que nos va a liberar de Egipto, o si seguimos en el mismo camino y seguimos atormentados por las situaciones y por las cosas diarias. Y también que podamos reconocer diferentes cosas, ¿no? Como rencor, amarguras, discordias, disputas, pedir perdón al Señor, pedir perdón a los demás y así poder seguir creciendo y caminando en este mismo camino que Jesús recorrió. Jesús recorrió hasta la cruz. Nosotros también tenemos un camino que vamos detrás de Él y que también vamos llevando nuestra propia cruz, nuestra propia vergüenza, nuestras propias cargas, pero tenemos que descansar en que cuando se las entregamos a Él, Él nos purifica, nos limpia, nos liberta y nos hace descansar también y nos da paz a nuestro corazón. Y siguiendo a este tema o esto que nos muestra el Señor acerca de la decisión que debemos tomar y en qué momento debemos tomarla, en el versículo 57 dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? ¿Sí? Lucas retoma otro ejemplo del ámbito jurídico, ¿sí? Antes fue algo práctico de la sociedad, todo lo que vimos anteriormente también, pero acá retoma con algo jurídico y apela al propio entendimiento y a la propia facultad de juicio.
Es decir, si sabemos que vamos a ser juzgados por algo, supongamos, ¿no? En alguna causa, en algún juicio, en algo, y podemos llegar a un acuerdo previo entre partes, muchas veces es mejor llegar al acuerdo previo antes de tener una sentencia o llegar hasta una sentencia. Entonces eso nos favorece, o por lo menos nos da la pauta, nos da la ayuda o la decisión de afrontar otras cosas, como por ejemplo en este caso podemos aceptar al Señor en nuestra vida y nuestra vida va a ser encaminada correctamente. Por eso en el versículo 58 dice: si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. O sea, se termina perdiendo más de lo que se podía haber evitado, lo que se podía haber ganado en el momento de la reconciliación. Jesús lo baja a esta reconciliación entre dos partes, entre dos personas, cuando tienen un problema y están de camino al magistrado, quien es el que finalmente decide, antes que preferible reconciliarse en el camino, llegar a un acuerdo, hacer las paces, pedirse perdón, quitar toda amargura. Esto lo estoy agregando porque no está en el texto, pero lo estoy agregando, antes que llegar al estadio final, antes que llegar a una condena mayor. Y esto nos referencia precisamente lo que nos viene hablando acerca de las señales, acerca de que tenemos que conocer los tiempos y de cómo el Señor también, si lo relacionamos a lo que vimos la semana pasada, de cómo nos va a encontrar el Señor, si vamos a estar cuidando de las cosas que Él nos da o vamos a estar haciendo cualquier cosa. De poder identificar el tiempo que vivimos, si es que estamos siguiendo al fuego de Dios, a la columna de nube de humo y fuego que nos libera, que nos lleva hacia la tierra prometida, o si estamos esperando el fuego que nos consuma. Entonces siempre el Señor nos va a dar a nosotros la posibilidad de elección. Dios nos da a elegir. Dios es misericordioso y nos tiene paciencia, hermanos. Pero en todas las circunstancias de nuestra vida nos da a elegir seguirlo. Y está en nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Muchas veces no queremos, no por cuestiones de nuestra propia vida, no queremos aceptar en ese momento y después vemos que finalmente hubiera sido la mejor decisión aceptar, seguirlo, aceptar su liberación, su reconciliación y eso nos hace llevar por otro camino que por ahí es a veces más doloroso o más difícil, pero siempre con cuerdas de amor el Señor nos está llevando hacia sus brazos. Así que, hermanos, nos invito a que estos versículos, cuando nos parece que son de difícil interpretación o que tienen algo de dificultad para poder comprenderlos, que podamos ver todo el contexto, que podamos ver en qué parte está relatado, en qué parte está insertado en cada evangelio, porque también cada evangelista tiene su teología y su punto de vista sobre Jesús, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Entonces, es bueno que podamos identificar esto y no tomarlo como fragmentitos sueltos. Es mi consejo de siempre, simplemente. Así que bueno, hermanos, que el Señor nos esté bendiciendo esta semana. Les agradezco grandemente y la semana que viene ya finalizamos a este discurso que vamos a leer el capítulo 13, versículo 1 al 9. Así que bueno, hermanos, que tengan una gran y bendecida semana. Dios los bendiga.